Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Sandra Rangel Domínguez. Les presento a nuestra siguiente ponencia, que es la maestra Cintia Hernández González. Ella es candidata a doctora en Antropología Social en el CIESA de la Ciudad de México. Es maestra en Antropología por la UNAM y licenciada en Etnohistoria por la ENAM. Su temática de interés son la justicia social y la descolonización lati-musulmana en los llamados Estados Unidos. Las percepciones de les latimusulmanas. Es sobre los cuerpos, los géneros, las sexualidades y las reversiones al Islam arriba y abajo del río Bravo Grande. A continuación, ella estará con nosotros con el tema. Bienvenida, maestra Cintia. Ok, bueno, muchísimas gracias por la espera. Mi nombre es Cintia Hernández González y lo que les voy a presentar, voy a apagar el Wi-Fi porque estoy conectada con el cable. Ok, no hay ningún problema, ¿verdad? No, ninguno, maestra. Ok, entonces lo que les voy a presentar son algunos de los resultados de mi investigación doctoral con 4 grupos de latinomusulmanas y latinomusulmanes de Los Ángeles, California, con el fin de analizar sus percepciones y sus vivencias respecto a sus cuerpos, sus géneros y sus sexualidades. Ello implicó indagar cómo las y los latinomusulmanes construyen su latinidad y su musulmanidad con base en el género, así como los mensajes islámicos que ellas y ellos reciben dentro y fuera de las mezquitas de Los Ángeles, California. De acuerdo a las producciones académicas estadounidenses que hablan sobre el Islam latino, las y los latino-musulmanes se vuelven musulmanes al redescubrir que parte de su herencia cultural deriva de los moros que vivieron en la actual España antes de la conquista de América. Según estas investigaciones, las y los latinomusulmanes recuperan este hecho histórico para fortalecer su identidad islámica personal, para generar una identidad musulmana panlatina y para desafiar las críticas familiares hacia el Islam, pues según las personas entrevistadas, este no es tan opuesto a la cultura latina. Aunque estos estudios realizados en Estados Unidos develan que las y los latinomusulmanes son una minoría dentro de una minoría, el énfasis en la mención de esta narrativa invisibiliza 3 eventos históricos que inciden directamente en la construcción de los cuerpos, los géneros y las sexualidades que exaltan la latinidad y la musulmanidad. Entonces, para hablar de esta configuración de la latinidad y la musulmanidad, voy a hablar de 3 antecedentes coloniales muy importantes. El primero de ellos es la conquista y colonización que realizó el Imperio Español en los pueblos indígenas de gran parte del continente americano, de ahí la llamada Latinoamérica. El segundo proceso es el que derivó en la racialización y generización de la población latina en los llamados Estados Unidos, de acuerdo a los dinámicos sistemas de dominación, clasificación y jerarquización que fueron establecidos en las tierras de Isla Tortuga, Turtle Island, a través de la colonización inglesa de ocupación principalmente. El tercer evento es la colonización europea de las sociedades predominantemente musulmanas durante los siglos XIX y XX, de ese lugar llamado el mundo islámico. La importancia de este hecho es considerable, ya que la inclusión de estas sociedades al sistema colonial e imperialista mundial afectó en sus etnicidades, en sus lenguas y en sus cosmovisiones en general, y produjo el establecimiento de los mismos sistemas clasificatorios y jerárquicos que permitieron la racialización y la generización en Turtle Island, Isla Tortuga, y la llamada Latinoamérica. Estos 3 eventos de carácter colonial y en alianza con el supremacismo blanco no solo produjeron la racialización, o sea, la producción de personas blancas, negras, indígenas, mestizas, musulmanas, sino también la generización, que es la creación de los hombres y de las mujeres.
Este proceso de creación de hombres y mujeres, es decir, la generización, sucedió principalmente a través de tres diferentes estructuras. Una es el heteropatriarcado, el sistema social colonial y jerárquico de violencia naturalizada, que tiene como eje a la familia nuclear, que se considera lo normal, lo natural y lo obligatorio. Esto se realizó mediante la imposición de la heteronormatividad, el amor y el deseo hacia el sexo género opuesto. El heteropaternalismo, por otra parte, es un sistema naturalizado de dominación que parte de la idea que las mujeres son inferiores de acuerdo a su biología y de que el hombre es el único ser capaz de poseer el liderazgo dentro y fuera del hogar. De acuerdo a los estudios de González Gómez, de Domínguez, de Paredes y de otras autoras y autores, el heteropatriarcado, la heteronormatividad y el heteropaternalismo rompieron con las cosmologías y con las cosmovisiones indígenas de la complementariedad. Por ello, cuando los colonizadores europeos llegaron a los pueblos originarios de la llamada Latinoamérica, buscaron limitar las expresiones variables y fluidas de lo masculino y de lo femenino. Una expresión de esta fluidez entre lo femenino y lo masculino se encuentra en estos reportes de los colonizadores al referirse a los varones vestidos de mujer. Estas personas fueron encontradas en los pueblos Cuna, en los pueblos Totonaca, Huasteco, Nahua y en los pueblos de la costa y la tierra caliente, en los pueblos del área maya y en los pueblos serranos y yungas. En el pueblo aymara todavía se recuerda que existió un par complementario llamado Chachaguarmi, que hacía referencia a la complementariedad en tanto esencia y no en tanto cuerpo. Y entonces el par Chachaguarmi permitía y permite, parece todavía, la posibilidad de ser una persona de un género, de otro o de ninguno de los dos. Esta variabilidad de género se expresa todavía en México con las personas Muxe del actual Oaxaca. Respecto a Isla Tortuga, el heteropatriarcado, la heteronormatividad y el heteropaternalismo también influyeron en las cosmologías y en las cosmovisiones indígenas de la complementariedad. Por ello, cuando los colonizadores europeos llegaron a estas tierras, también hicieron reportes de aquellas personas llamadas los hombres vestidos de mujer, que esta no es la única variación, digamos, de género, entre comillas, en la Isla Tortuga, ahora Estados Unidos y Canadá. Estas expresiones variables de lo femenino y de lo masculino fueron encontradas en las naciones Sioux, Quechan, Chumash, Sauk, Meskwaki, Ojibwe, Carancagua y otras. El término que actualmente les caracteriza es el de dos espíritus, que fue acuñado por los y les activistas indígenas, dos espíritus y LGBT, en 1990 para erradicar el uso antropológico de la palabra verdache. La palabra verdache, que tiene raíz persa, era utilizada por las y los antropólogos para referir a las personas que se salían de la normatividad sexogenérica colonial. Pero debido al origen y el uso de esta palabra, los y les activistas dos espíritus decidieron crear este término para confundir a las y a los antropólogos, porque en las naciones de Turtle Island, actuales Estados Unidos y Canadá, existieron y todavía existen diversos términos para referir a las personas que tienen una identidad de género mucho más fluida. Respecto a aquellas tierras que llamo entre comillas el mundo islámico, también existieron variantes premodernas de, entre comillas, género, que existieron en las tierras de la mayoría musulmana. Existen fuentes islámicas legales que confirman que en la premodernidad musulmana existía un tipo de ambigüedad social de género, entre comillas, que se incluía dentro del continuo hombre-mujer. De ello existen datos en la jurisprudencia islámica, pues en muchas ocasiones la determinación del género no se realizaba de forma automática. Es decir, que la genitalidad no siempre indicaba quién era hombre y quién era mujer, o quién era de género masculino o quién era de género femenino. De acuerdo a mis investigaciones, en las sociedades islámicas premodernas existieron diversos tipos de expresiones de lo femenino y de lo masculino. Para ello se usaron diferentes tipos de conceptos como muhannad, junta, hasi, hijra, mutarahula, mamsuh, bisu y gulamilla.
Y en la foto lo que encontramos son personas Hijra del actual Pakistán. Como la colonialidad impuso una forma particular de vivir el cuerpo y expresar la masculinidad y la feminidad, mi investigación buscó criticar el sistema sexogenérico moderno colonial con el fin de recuperar e integrar las formas premodernas de sentir y vivir el cuerpo. No obstante, lo que yo encontré durante mi trabajo de campo fue la legitimación de la generización colonial a través de dos conceptos en árabe: lo halal, lo permitido, y lo haram, lo prohibido en el Islam. Mi trabajo de campo me llevó a conocer a múltiples personas latino-musulmanas que acuden a 4 grupos en Los Ángeles a los que nombré Grupo A, B, C y D. El Grupo A, de color verde, está conformado en su mayoría por mujeres mexicanas, centroamericanas y de origen latino de distintas edades, estados civiles, estatus migratorios, clases sociales y niveles de educación. El Grupo B, de color morado, congrega a distintas mujeres musulmanas racializadas y a mujeres cis o trans LGBTQ que hablan inglés. Y a este lugar también acuden mujeres latinas. En el Grupo C también acuden personas de origen latino y es, sin embargo, una casa particular localizada en Koreatown, donde la etnicidad más predominante es la indo-pakistaní. Finalmente, el Grupo D también reúne a personas latino-musulmanas. Es una mezquita multicultural en Koreatown donde nada más se habla inglés. Las colaboradoras y colaboradores etnográficos que aceptaron colaborar en mi investigación son originarios de distintos estados de la República Mexicana, como Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Morelos. También colaboraron conmigo personas de distintas ciudades o departamentos de El Salvador, Guatemala y Paraguay. Mis colaboradoras y colaboradores etnográficos pueden dividirse en 2 grupos, el de 25 a 35 años y el de 35 a 65 años. Las personas de 25 a 35 años nacieron en los Estados Unidos y principalmente hablan en inglés, y las personas de 35 a 65 años migraron a los Estados Unidos, en las tierras ocupadas de Turtle Island, en distintos años. Solo un pequeño porcentaje de este último grupo tiene un estatus migratorio regularizado u obtuvo la ciudadanía estadounidense por naturalización. Mi trabajo de campo me llevó a descubrir que las y los latinomusulmanes tienen una gran preocupación por conocer qué prácticas son islámicas y qué otras son culturales, pues ellas y ellos tienen el deseo de ser buenas y buenos musulmanes, y a veces esta idea entra en conflicto con las apreciaciones, interpretaciones que tienen sus correligionarios o sus parejas. Sin embargo, como podemos ver en la fotografía, la tecnología de generización colonial es tan legitimada a través de lo halal y lo haram, lo permitido y lo prohibido, que mis colaboradoras y colaboradores etnográficos se debaten entre la legitimación, la transmisión y la crítica del heteropatriarcado, la heteronormatividad y el heteropaternalismo. En general, todas mis colaboradoras y colaboradores etnográficos se preguntan qué es ser musulmán y qué es lo permitido y qué es lo prohibido en el Islam. Ellas y ellos se sienten de manera distinta porque nacieron en familias de origen latino y no familias tradicionalmente musulmanas. Sin embargo, algunas de ellas y ellos en el grupo A, C y D piensan que ser latino y musulmán es lo mismo, y mujeres del grupo A, B y D me llegaron a decir que ellas son vistas como, entre comillas, prostitutas, porque son mujeres latinas y esto pues corresponde a la hipersexualización de las mujeres latinas en los Estados Unidos. También mujeres de los grupos A, B y D me dijeron que aunque ya llevan conociendo a varios hermanos de diferentes orígenes étnicos, todos son igual de machos, así que no hay diferencia entre mexicano, egipcio, marroquí, etc. Durante mi trabajo de campo también me fueron compartidas diversas perspectivas sobre las relaciones entre los géneros. Estas opiniones concuerdan en su mayoría
con las imposiciones coloniales que dividen a las mujeres y a los hombres, y con este fortalecimiento de el hombre tiene que ser masculino, la mujer tiene que ser femenina, y no hay variación entre estas propiedades supuestas de género y de sexo. En general, mis colaboradoras y colaboradores etnográficos consideran que las jerarquías de género coloniales forman parte de la naturaleza del ser humano. Otras personas consideran que este es un hecho que tiene que cambiar, como por ejemplo lo que Ingrid me comentó en alguna entrevista, diciendo que hay un ideal de la mujer musulmana. Ella dijo, a mí no me gusta que me impongan, hay quienes aparentan por sus esposos, las latinas apoyan el machismo. En otros testimonios, mis colaboradoras y colaboradores etnográficos dieron a entender que no existen grandes diferencias entre ser latino y musulmán, pues en ambas comunidades se habla de la importancia de la familia nuclear, del respeto hacia los padres y el esposo, del cuidado de la descendencia e incluso del cuidado y el control del cuerpo de las mujeres, algo que muchas veces es considerado islámico. Orlando, por ejemplo, del grupo AIC dijo, las latinas no musulmanas abusan de su cuerpo. Hay mexicanos machos. Es injusto que se diga que los musulmanes son violentos. Y pues esta idea del control del cuerpo parece ser algo naturalizado para los hombres musulmanes y algunas mujeres musulmanas. También está esta idea de la familia nuclear en vez de una familia mucho más extensa, cuando Raquel dijo que el profeta nos enseñó cómo mantener la colectividad a través del matrimonio. Y personas que están naturalizando el heteropatriarcado y el heteropaternalismo, como Mireya, dicen que hay mujeres cuyos maridos las ayudan, así ellas pueden cuidarse más. A veces cuando se contradicen estas ideas, se critica una supuesta anti-islamidad y entonces esta crítica o esta naturalización del heteropatriarcado, de la heteronormatividad y del heteropaternalismo a veces llega a asimilarse con lo anti-islámico o con lo haram. También durante mi trabajo de campo encontré que el heteropatriarcado, la heteronorma y el heteropaternalismo llegan a ser tan invisibles para la mayoría de las y los musulmanes que cuando se habla de las relaciones desiguales de poder entre los géneros, se piensa que esto forma parte de las sociedades islámicas lejanas. Es decir, los latinos no somos machos, no controlamos, no creamos relaciones de poder. Eso solo pasa en las personas musulmanas de la mayoría, de la mayoría musulmana, ¿no? Las personas migrantes. Un ejemplo de ello sucedió cuando conocí a un famoso latino musulmán que fue a Los Ángeles, fue un invitado especial para una mesa de recaudación de fondos, perdón, para una cena de recaudación de fondos del Grupo A. Después de dar su speech, Jazmín del Grupo A y yo nos acercamos a la mesa de este invitado especial para escuchar la conversación que este hombre tenía con un joven hombre de origen sirio. Después de habernos sentado y sin haberle hecho alguna pregunta al respecto, él nos comentó, un día una hermana llegó a decirnos que su esposo egipcio la iba a golpear con el cinturón. La defensa de las mujeres es importante. Podríamos haber impedido más consecuencias si otro hermano hubiera ido a golpear al esposo. Entonces la violencia es entendido como algo externo, como algo que no pertenece a las personas latinas. Y esta desigualdad de poder entre los géneros, pues es una respuesta a la colonización, o más bien es consecuencia de la colonización y de la generización de los cuerpos y de las personas. Días después de la cena, Jazmín y yo nos encontramos para platicar y entonces, haciendo referencia a la cena, me dijo, ¿viste que este invitado latino-musulmán y sus hermanos latino-musulmanes trataban a las mujeres como su propiedad? Él dijo que antes era bueno ser macho. Los latinos se aprovechan de lo que leen y lo transforman a su conveniencia. También en mi trabajo de campo encontré que las latino-musulmanas casadas con musulmanes extranjeros saben que las sociedades de origen de sus parejas tienen formas mucho más marcadas de establecer sus relaciones de género. Al conocer esta situación, ellas llegan a negociar sus roles con sus esposos debido a que contradecirles podría resultar poco favorable para ellas.
Este tipo de relaciones lleva a la jerarquización del machismo entre distintos grupos de musulmanes. Sin embargo, como vimos desde los antecedentes, el heteropatriarcado, la heteronorma, el heteropaternalismo, además de la supremacía árabe dentro de algunas mezquitas, es el motor de la desigualdad en las relaciones interétnicas entre las y los musulmanes. Denise, por ejemplo, quien acude al grupo A, me dijo: el Islam de los saudíes es demasiado extremista. En nuestros países el machismo es tolerable. Siempre le voy a dar la razón a mi esposo. Le digo, me voy a ir con X persona, yo no me voy a ir sola. Rocío del grupo A también dijo, las mujeres en Egipto mandan, pero las mujeres no manejan el dinero. Mi marido iba con su mamá de chiquito al mercado. Él la acompañaba. Cuando mi esposo y yo nos casamos, él me decía, que tu hijo más chico vaya contigo. Yo al principio no entendía, pero me di cuenta que esto era algo que tenía que ver con el respeto. Como la racialización y la generización siguen produciendo diferentes tipos de violencias desde 1492, reconocer las herencias coloniales en el Islam latino de los Estados Unidos puede llevar a la descolonización y a la reindigenización de las y los latinomusulmanes en las tierras ocupadas de Isla Tortuga, llamados Estados Unidos y Canadá. Esta reindigenización no es más que encuerpar la noción islámica de fitra, la inclinación innata a la bondad y a la pureza que permite comprender a la humanidad y al resto de la creación como algo único e indivisible, sin las jerarquías clasificadoras moderno-coloniales que dividen entre personas blancas, negras, rojas, amarillas, morenas, musulmanas, indocumentadas, documentadas, ciudadanas, no ciudadanas, etc. Como todas las personas racializadas y generizadas que viven en Isla Tortuga fueron, son y seguirán siendo perjudicadas por su configuración en razas y en géneros, la reindigenización latino-musulmana requiere reconocer el genocidio indígena en las tierras de Estados Unidos, así como sus luchas y sus ejemplos para cuestionar aquello que nosotras y nosotros entendemos como natural. Ello incluye sobrepasar también el tabú de la sexualidad, así como superar el silencio, la vergüenza y el control en torno a ella. De esta manera, las personas latino-musulmanas en las tierras ocupadas de Isla Tortuga podrán reintegrar las vivencias, las narrativas y las historias islámicas que fueron omitidas en el curso de la historia, con la finalidad de producir una latino-musulmanidad o una musulmanidad normativa colonial que continúa configurándose hasta el tiempo presente. Muchas gracias por su atención. Cualquier comunicación, está mi correo y muchas gracias. Muchas gracias, maestra Cintia. Vamos a continuar con el siguiente expositor. Al final serían las preguntas, por favor. Vamos a presentar, por favor, al maestro Manuel Pérez. Bienvenido. Dice Manuel Pérez. Hola, gracias. Sí. Dice profesor de Medio Oriente y Cáucaso y estudiante del doctorado en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Ha compilado 5 libros relacionados al Medio Oriente y realizado estancias de investigación en Israel, Palestina, Turquía y Azerbaiyán. Sus temas de estudio son las minorías en el Medio Oriente y Cáucaso y sus diásporas. Le cedemos la palabra, por favor, profesor Manuel Pérez. Hola, muchas gracias, Sandra. Gracias a todos por invitarme. Voy a compartir una pantalla en mi presentación para platicar de manera rápida para que pasemos a las preguntas. No sé si se ve. Sí, ya la podemos ver. Sí, bueno. Este también es mi tema de investigación del doctorado, tal como la colega anterior platicaba que está haciendo o hizo su investigación. Yo hago una investigación sobre la minoría, la doble minoría, que es ser judío sefaradí en Chile. Entonces, desde esa perspectiva, yo hago una reflexión sobre qué hay en el mundo
judío, la identidad judía, hay homelands policéntricos, no solo se está girando en torno a un homeland tradicional, que en este caso sería Israel, sino también influyen los homelands tradicionales. Yo me he enfocado en dos grupos, principalmente, para hacer mi investigación, son nietos de inmigrantes, ya nacidos en Chile, o sea, nietos, tercera generación de judíos sefaradíes, y por otro lado los conversos, porque con los conversos al judaísmo, que son parte de la comunidad sefaradí, yo juego con un concepto que es el homeland, ¿cómo decirlo?, adoptado, digamos, o sea, no nací con ese homeland tradicional, como si un muchacho judío nace con este homeland de su familia y el tradicional que es Israel, sino yo lo adopto en mi proceso de conversión. Antes de empezar a platicar, porque no sé qué tanto estemos familiarizados todos con estos conceptos, en términos muy generales, y hay mucha polémica sobre estos conceptos que distribuyen a los judíos o definen a los judíos en categorías que son flexibles, eso lo podemos discutir en las preguntas, pero que nos relatan el origen que tiene ese judío, sus antecesores. Por un lado tenemos el mundo ashkenazí, Ashkenaz en hebreo significa Alemania, pero es un concepto que se utiliza para referir a todos los judíos que vienen de Europa. ¿Ya lo ven? Esa parte azul, pues son los judíos europeos llamados Ashkenazí. Tenemos otro concepto que es el que yo investigo, que es sefaradí. Sefarad en hebreo es España, le hacía referencia a la península. Son todos los judíos descendientes de los judíos españoles. En ese sentido, aquí vamos a ver una conexión con el tercer grupo, que es el mundo mizrahi. Mizrah en hebreo significa oriente, se denomina así a los judíos orientales, ahí lo ven ustedes en el color verde. Entonces tenemos ashkenazíes, europeos, sefaradíes, descendientes de judíos españoles que pueden ser también considerados mizrahíes, si esa familia migró al norte de África. Hay mucha historia también de judíos sefaradíes, por ejemplo, en Holanda. Mi familia es parte de una familia que salió, se fue a Holanda y luego ya migró a América Latina. Y también tenemos los grupos generales, otros grupos, otras áreas culturales judías, que son los judíos de China, del Cáucaso, los Beta Israel, que son los falashas, los judíos negros, los judíos africanos. Entonces, estos cuatro términos, ojalá los mantengan en su cabeza mientras platico. Entonces, tenemos ashkenazí, europeos, sefaradís, españoles, que pueden ser portugueses o españoles, o de España, mizrahi, que son este mundo mediterráneo judío, y los otros judíos. Eso no los voy a tocar en la clase de hoy, pero es interesante porque hay otras formas de ser judío que no solo son ashkenazí, sefaradí, mizrahi, que es lo que pensamos en América Latina. Bueno, mi tema son los judíos en Chile, para hablar en 2 minutos de este interesantísimo tema. Se habla de que los judíos en Chile llevan por lo menos existiendo en estas tierras desde el siglo XVI, cuando llegaron con los invasores y conquistadores europeos, aunque la comunidad como tal, ya el sentido de comunidad, en el siglo XVI, XVII, XVIII había judíos, pero no con un sentido comunitario, sin instituciones comunitarias. En el siglo XIX en adelante, a través de diversas oleadas migratorias, empezarán a asentarse judíos en Chile, principalmente ashkenazíes, ya lo tengo que decir que es, ya lo saben, y el día de hoy nos lleva a una comunidad que es muy pequeña, es de entre 20,000 a 25,000 personas en Chile que se definen como judíos. Es importante esta distinción, se definen, es una autodefinición, ¿ok? Sobre todo por el subgrupo de conversos, porque muchas veces no son considerados como judíos, aunque ellos se identifican como judíos, ¿no? Para que pongan una proporción de la población judía, en México se habla de 40,000 a 50,000 judíos, en un país de 120 millones, en Chile, un país de poquito más de 9 millones, hay más de 20,000, toda la proporción es mayor en Chile, aunque la comunidad es menor, ¿no? Hay una foto de los primeros inmigrantes judíos que, como decía, en su mayoría venían del mundo ashkenazí, como veremos ahora. El inicio tiene que ver con el fin de la Inquisición en Chile. En 1840 termina esta institución terrible de la Iglesia Católica y eso permitió la llegada de judíos que principalmente llegarán a la ciudad de Valparaíso. A esta ciudad llegarán judíos de origen alemán y algunos judíos franceses. Uno de ellos, uno muy destacado, muy famoso, era el señor Manuel de Lima y Sola, porque entre otras cosas, él es uno de los fundadores de los bomberos de Chile, ¿ok? En 1851 él funda también, además del grupo de bomberos, funda la masonería, ¿ok? Funda la primera logia masónica, esto es interesante,
porque desde 1853 la vida judía también es muy masónica, que eso va a llevar a que ustedes vienen a Chile y preguntan de los masones, mucha gente no judía te va a decir, ah, la crearon los judíos, ¿no? Lo interesante es que a partir de 1853 los judíos se desparraman por todo el territorio chileno, se irán aquí a la capital, a Santiago, otros irán a Valdivia, en el sur, otros a Osorno, otros a Puerto Montt, pero también fundarán, por ejemplo, la primer sinagoga sefaradí del país, está en la ciudad de Temuco, que entre otras características es la sinagoga más austral del mundo, o sea, la que está más abajo, la ciudad de Temuco, y vendrán judíos a hacer negocio principalmente en la minería, en la zona de Atacama, en el norte, ¿no? De 1885 a 1890 inicia en Chile, en general, no tiene que ver con lo judío directamente, pero inicia la ocupación de la Araucanía, el Gualmapu, la zona mapuche. ¿Okay? Esa ocupación llevará mucha población europea inmigrante a la zona. Hoy la zona sur de Chile está muy llena de inmigrantes, y algunas familias de origen alemán, algunas familias judías de origen alemán, se irán también a fundar comunidades. Estos inmigrantes son como los colonizadores gringos, ¿no? Esos que irían a conquistar el este, bueno, aquí fueron a conquistar el sur, y fundarían, entre otras cosas, la comunidad de Contulmo, que está actualmente en Arauco, que es la región del Biobío. Ahí convivirían estos judíos con otros colonizadores no judíos, alemanes y suizos, que eran cristianos. A fines del siglo XIX a 1930 tenemos la inmigración de mi objeto de estudio, que son los inmigrantes judíos sefaradíes, que llegarán a Chile casi al mismo tiempo que la comunidad palestina. Una de las dinámicas que yo más estudio es el paralelismo que hay entre la llegada y formación de la comunidad judía sefaradí con la comunidad palestina de Chile. ¿Por qué? Porque la comunidad palestina de Chile es la comunidad palestina fuera de Medio Oriente más grande del mundo. Se calcula que entre 350,000 o medio millón de ciudadanos chilenos es de origen palestino. Entonces, esta minoría, que es otra minoría con la que interactúa el grupo de estudio, los sefaradí, tiene una historia común de llegada a Chile, que es este periodo del siglo XIX a 1930. Ellos venían del Imperio Otomano, pero principalmente venían de la zona de los Balcanes. Y más específicamente venían de lo que hoy es Macedonia del Norte. ¿Ok? Ahorita lo veremos. ¿Por qué es importante este periodo? Porque ahí se crea la comunidad judía de Chile. Ya no solo individuos que hacían pequeñas comunidades, sino ya la comunidad. ¿Okay? Empiezan a aparecer sus instituciones que llevarán a que al día de hoy hay escuelas, 3 cementerios, un hospital, o sea, ya se establece la comunidad. ¿Ok? También es en ese momento, siglo XIX a 1930, durante ese periodo, junto a los sefaradíes siguen llegando ashkenazíes, que son los dominantes, no lo he dicho. El 80% de los judíos de Chile son ashkenazíes, 20% son sefaradíes, y por eso yo digo que los sefaradíes de Chile es una minoría dentro de la minoría, ¿ok? Que tiene que lidiar con ser chileno, número 1, número 2, ser la minoría dentro de la minoría judía, y número 3, con lo palestino, ¿ok? Por eso puse estas relaciones con otras comunidades diaspóricas y minoritarias en Chile, ¿no? Estos judíos ashkenazíes que van llegando, como pongo ahí en la presentación, van llegando huyendo de la violencia que se destapa después de los pogroms, no voy a entrar en ese término, pero desde 1880 en adelante los judíos que vivían bajo gobierno zarista están objetos a violencia, que se llama pogroms, y muchos huyen. Algunos de ellos llegarán aquí a Chile. Incluso hay un cementerio ruso. Si ustedes vienen aquí a Santiago, vayan al cementerio ruso, está lleno de aristócratas rusos que pasaron sus últimos días aquí en Chile, ¿no? En 1903, por ejemplo, un ejemplo de esto, se abrió la Casa Rusa, que fue como lugar donde se compra y venta, ¿no? Era un lugar de negocios de los inmigrantes judíos ashkenazíes que empezaban a interactuar con los judíos sefaradíes que venían de un mundo judío diferente, ¿ok? Con la inmigración de los judíos sefaradíes a la Araucanía, como les decía yo, estamos hablando de un grupo que principalmente viene de una ciudad. Es increíble cómo muchos judíos sefaradíes de hoy tienen un antecesor que llegó de la misma ciudad, que es la ciudad de Monastir. La ciudad de Monastir, como decía, está en Macedonia del Norte, y llegó el primer tipo que llegó, el primer valiente, fue un sastre, el señor Alberto Levi. Él llega aquí a Chile de rebote, de esta ciudad, y llega a Temuco, y él empieza a jalar a sus parientes. Los primeros 5 o 6 parientes que llegan a Temuco fundan esta sinagoga, de la que ya les hablé, la sinagoga sefaradí de Temuco, la más austral del mundo, y este grupo de judíos sefaradíes va a llegar en masa en 1912, porque como
seguramente ustedes saben, en 1912 hay unas guerras balcánicas. Las guerras balcánicas van a expulsar, van a generar una expulsión de judíos, y muchos de ellos se sumarán al proyecto del señor Alberto Levy de llegar a Chile, y todos venían de la misma ciudad de Monastir, ¿no? Ven el ejemplo. En 1907 solo había 14 familias judías de Monastir en Temuco. 13 años después, estamos hablando de más de 300 familias en Temuco de origen sefaradí que venían de Monastir. O sea, el señor Alberto se trajo a toda la familia y se la trajo a residir aquí a Chile, ¿no? En 1916 se funda la primera institución de la comunidad sefaradí, que sería, además de la sinagoga, el Centro Macedónico Israelita de Temuco. Y bueno, no es tema de mi exposición de hoy, pero la comunidad judía de Chile hoy se concentra principalmente en Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, y la zona de Temuco ha dejado un poco de ser un centro judío importante, ¿no? En esa misma ciudad de Temuco, los judíos sefaradíes que estaban llegando tenían que interactuar no solo con el mundo no judío palestino, porque estaban llegando también inmigrantes palestinos, sino también con la dominante comunidad ashkenazí. En ese caso había 900 judíos de origen polaco, ruso, ucraniano, o sea, ashkenazíes, que vivían en la misma comunidad de Temuco. Como ven, desde el inicio de la migración judía sefaradí siempre ha tenido que interactuar y definirse como sefaradí en relación a la ashkenazí, que es la dominante dentro de lo judío, pero también hacia el mundo no judío, ¿ok? Seguirían llegando, y por ejemplo en 1932 se inauguraría el primero de los 3 cementerios judíos que hay aquí en Chile. En 1932 se funda el cementerio israelita de Conchalí. Ustedes pueden venir aquí a visitarlo, lo pueden ustedes ver. Y bueno, esa es la base en la cual yo empiezo a reflexionar sobre los descendientes de estas personas que fundaron la comunidad, ¿no? Eso me habla, me lleva a pensar procesos de conexión y desconexión en relación al homeland judío tradicional, que es Israel. Si ustedes piensan que todas las comunidades diaspóricas se les asigna una identidad diaspórica y una conexión con el homeland, yo lo que complejizo es ese. Hay procesos que conectan y desconectan a la comunidad diaspórica, en este caso los judíos sefaradíes, de su homeland tradicional, ¿ok? Hay una crisis también en los estudios judíos sobre los conceptos que se utilizan, a veces parece que son insuficientes, y lo que he ido encontrando en mi investigación es que los judíos sefaradíes de tercera generación y los conversos mantienen una triada, ¿ok? Mantienen un contacto identitario con más de 2 homelands. Por un lado Israel, lo que pasa en Israel es interesante, y sobre todo en Chile, donde el tema palestino-israelí del conflicto es muy caliente. Ustedes piensen que una comunidad palestina de 500,000 de personas ha puesto el tema en la mesa constantemente. A eso tiene que interactuar la comunidad sefaradí, que tiene el mismo origen que los palestinos, vienen de la misma zona geográfica, no vienen de Europa, vienen del Medio Oriente, ¿ok? Si vienen de los Balcanes, vienen del mundo mediterráneo, no vienen de la Europa continental, ¿ok? Entonces son triangulaciones dinámicas entre el homeland familiar, Monastir, ¿ok? Donde establecen viajes familiares, esto que se llama el turismo diaspórico, ir la familia a ver dónde estaba la casa del bisabuelo, del abuelo, dónde salieron, de repente empiezan a conectar con esta ciudad, pero también mantienen una relación con Israel y con Chile. Entonces los jóvenes que ya nacieron en Chile tienen que mover su identidad y se mueven en este triángulo, ¿no? Chile, homeland familiar, homeland tradicional, que es Israel, y el converso los adopta. El converso al judaísmo no nació siendo judío, sino que se convierte no solo a la religión, sino también a la identidad sefaradí, ¿ok? Por eso yo empiezo a proponer una nueva matriz identitaria judía. Pregunto si hay identidades, dentro de las identidades transnacionales contemporáneas judías, hay un fenómeno nuevo que tiene que ver con esta multicentricidad o policéntricos los homelands, ¿no? Para ir terminando, lo que me quedan 5 minutos para hacerlo rápido, el judaísmo chileno entonces debe ser entendido en sus circunstancias particulares. No es suficiente hablar de los sefaradíes, sino también tenemos que ver los procesos de chilenización de lo judío, dentro de lo cual también están los sefaradíes. Eso aplica para los judíos de México, por los demás, que por otra cosa tiene una estructura comunitaria judía súper diferente a la que existe en Chile. Hay estrategias de la comunidad sefaradí, tanto en la sinagoga, tienen ritos diferentes, han traído rabinos de Monastir, han traído rabinos de sus ciudades para que sean los que lleven los rezos para el
el ritmo del rezo para diferenciarse de lo ashkenazí en su comida, en su música, en sus costumbres. Y yo empiezo a preguntarme si existe un cuestionamiento al dominio ashkenazí de la comunidad judía chilena por parte de los sefaradís o solo un proceso de separación y diferenciación. ¿Ok? Para terminar aquí, esto me voy a saltar, no me dio tiempo. Lo que yo hago es estudiar el desarrollo de la identidad sefaradí y mizrají en Chile, porque aquí en Chile los sefaradís y mizrahís son una única comunidad. En México son diferentes. Ustedes en México tienen una comunidad sefaradí, donde están los sefaradís, y tienen dos comunidades árabes, la Monte Sinai y la Maguen David, que son para los judíos mizrahís. Entonces México se separan, en Chile se integran, están juntos para ser resistentes de mayor forma, mayor efectividad a lo ashkenazí. En México no hay un dominio tan claro de lo ashkenazí como aquí en Chile, ¿no? Entonces, entendiendo lo mizrají y sefaradí ya no como conceptos fijos, sino como conceptos flexibles, que dan pie a expresiones y fórmulas de identidades vividas, pensadas, reflexionadas y experimentadas por individuos que viven en contextos específicos de género, de clase social. Aquí la interseccionalidad ayuda mucho para visibilizar esto, y que configuran su identidad en una matriz de homelands policéntricos, en donde no solo hay un centro diaspórico al cual voltea a ver, sino tiene más de uno hacia el cual se piensa. ¿Ok? Y bueno, para terminar, con ejes tanto al interior de la comunidad judía, como ya lo expliqué, en oposición a lo ashkenazí, pero también con integración y diferenciación sefaradí mizrahi, pero también hacia afuera, a lo extracomunitario. La pregunta es, ¿cómo se visibiliza un judío sefaradí en un Chile dominado por lo palestino? Puse al final aquí la foto de los palestinos. Al ser una comunidad dominante, muchos de los grupos minoritarios de Chile se tienen que colocar en el tema palestino, los españoles, los croatas, los italianos, pero especialmente el dominio palestino en Chile hace que la comunidad judía tenga que tener estrategias de debate, de diálogo y de diferenciación con lo palestino, que tristemente ha invisibilizado a estos judíos no europeos, no blancos, sino mediterráneos, en este Chile que tiene el conflicto palestino-israelí tan caliente. Pero bueno, cualquier pregunta, aquí estamos, muchachos. Gracias. Muchas gracias, maestro Manuel Férez, por este tema muy interesante. Les damos las gracias a los dos conferencistas y vamos a continuar con las preguntas. Por favor, las pueden realizar a través del chat para los conferencistas. Si me apoyan, por favor, con sus preguntas. Tenemos aquí una de Montserrat Algarabel, la cual ya fue contestada, respondida por el chat, por la maestra Cintia Hernández. No sé si alguno otro que quiera realizar una pregunta a través del chat, por favor. Hola, oye, perdón, buenos días. Adelante, maestro Álvaro. Sí, quería primero felicitar a los dos ponentes, a Cintia y a Manuel, por dos excelentes presentaciones, excelentes. Me gustaron mucho a mí, tengo mucho interés en este tipo de tema. Y para los dos sí me gustaría hacer una pregunta. Son diversas comunidades, se hacen las sefardí, las ashkenazi, las otras que llegan a Chile, y también en Estados Unidos diferentes comunidades musulmanas de diferentes regiones, países, y llegan a Los Ángeles, donde yo viví por 10 años, ¿no? En Los Ángeles se ve también la población judía, tanto como la musulmana. Pero mi pregunta para los dos era, ¿los aglutina algo a todas estas diferentes comunidades judías en Chile, y que los aglutine, o hay diferencias que no los dejan realmente unirse de una manera fuerte? Y también en Los Ángeles, Cintia, ¿se pueden aglutinar todas estas diferentes sociedades de diferentes países que son musulmanas, llegan a Los Ángeles, se aglutinan en una? Porque eso te lo menciono además porque obviamente hace 100 años muchos antropólogos o gente que ha estudiado la comunidad mexicana decíamos, entre ellos yo, que
los mexicanos llegaron a Los Ángeles a hacerse mexicanos, porque todos éramos michoacanos, chihuahuenses, oaxaqueños, teníamos una identidad regional muy fuerte. Y en Estados Unidos nos aglutinó hasta cierto punto a muchos de nosotros acá a vernos como mexicanos y no como michoacanos, jaliscienses, etc. Entonces esa es la pregunta, ¿no? Si ustedes ven allí en ambos países que las diferentes comunidades judías y las diferentes comunidades musulmanas se aglutinan de alguna manera diferente que antes no lo tenían. ¿Ya? Tú puedes empezar, Cintia. Y saludos, Cintia, perdón. Muchos saludos. Bueno, Álvaro, yo creo que respecto a las personas musulmanas en Estados Unidos y en varios lugares fuera de las tierras de mayoría musulmana, el punto en común es esto que llamamos Islam. En términos, digamos, siguiendo esta idea de la religión islámica como un concepto de la antropología, ¿no? Que tiene un libro sagrado, tiene tales y tales preceptos. Sin embargo, lo que diferencia a todas las personas musulmanas que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, son las formas de interpretación del Islam, de cómo se lleva a cabo este tipo de recomendaciones sobre lo que es permitido, sobre lo que es prohibido, y sobre también el tipo de interpretaciones que realizan los líderes dentro de las mezquitas en Los Ángeles, por ejemplo. Entonces, sí hay un tipo de unión en el momento en que se realizan las oraciones, se realiza el ayuno, se vive una comunidad, digamos, esencial. Sin embargo, lo que media ahí y lo que genera diferencias son, por ejemplo, como ya lo mencionaba, el supremacismo árabe en muchas de las mezquitas, y también esta división étnica entre lo latino, lo negro, lo árabe, como que existen todas estas configuraciones étnicas que entonces generan este tipo de desigualdades, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Quién no debería de adoptar el término musulmán o musulmana, ¿no? Y entonces yo creo que por eso es necesario considerar la influencia de estos procesos coloniales para ver que, como lo decía al final de la presentación, que hay algo más, hay un como nosotros esencial, sí, si encuerpamos o si se encuerpa el concepto de fitra, ¿no? Esto que no permite divisiones ni entre géneros ni entre etnicidades, sin embargo es muy difícil, ¿no? Son personas que llegan a Estados Unidos con un background, con una influencia de cómo crecieron, cómo conciben a la familia, cómo conciben las relaciones, cómo conciben la fe, porque en el caso de las personas latino-musulmanas también hay mucha influencia de la cristiandad, de los movimientos cristianos, evangélicos, pentecostales, y entonces eso también media en su construcción como musulmanas y musulmanes, y también para las personas que migran de tierras de mayoría musulmana, pues ya existió una transformación respecto a lo que significa ser musulmán o musulmana, porque el Islam se constituyó como religión de Estado en un país poscolonial. Y entonces eso cambia definitivamente la dinámica por también la colonización. Y entonces creo que es necesario que en tanto latino-musulmanas, musulmanes árabes, musulmanes de otros tipos de orígenes, ¿no? Indo-pakistaníes, etcétera, etcétera, haya esta conciencia, ¿no? De justo qué es lo que impide esta unión, así como la crítica a los mensajes en las mezquitas, la crítica a quienes interpretan ese mensaje, porque ahí se genera una división tajante entre lo que supuestamente deben realizar las mujeres y supuestamente deben realizar los hombres. Entonces, en este proceso de unión, yo creo que sí es necesario cuestionar, una, la racialización y dos, la generización. Por eso mi presentación se enfocó en la colonización, porque aún así las personas latino-musulmanas dividen entre quién es migrante y ya obtuvo naturalización como estadounidense, entre quién es indocumentada, indocumentado, y entonces la justicia para quien quiera, digamos, llevar a cabo la justicia en términos islámicos en las tierras de Estados Unidos, tendría que ver más allá de su color, más allá de su grupo, más allá de esas opresiones
grupales y mirar, buscar esa justicia para todas y para todos, incluyendo las naciones de los pueblos originarios en Estados Unidos debido al genocidio. Gracias. Manuel, no sé si quieras tú agregarle de tu parte la Es misma súper pregunta. rápido porque se nos acaba el tiempo. Tu pregunta No, no es importa, interesante. tienes 3 minutos. La comunidad judía en Chile se tiende a unir, más allá de sus diferencias de si son ashkenazíes o sefaradíes, con el tema palestino-israelí. Hace unos meses apareció un político muy fuerte, Daniel Jadwe, de origen palestino, con un discurso bastante antisemita, y eso hizo que la comunidad se uniera hacia este desafío de antisemita. Entonces el antisemitismo o discriminación al judío hace que la comunidad se una. Entonces tu pregunta es interesante porque hacia afuera, en casos muy coyunturales, la comunidad se blinda, digamos, y se homogeniza, pero al mismo tiempo cuando afuera no hay tanto peligro o no hay tanta amenaza percibida o real, la comunidad empieza a tener estas dinámicas de si yo soy sefaradí, yo vine de este lado, tú eres de otro lado, como que cuando se afloja afuera, la comunidad al interior empieza otra vez a jugar con estos debates identitarios que están en las fiestas, que están en la comida, que están en los ritos, en las sinagogas, en los cantos. Pero es buena pregunta tuya, y yo sí creo que el tema del antisemitismo en Chile, sobre todo cuando se exacerba mucho, sirve como cohesionador de la comunidad, habla por una sola voz, pero cuando no hay esa amenaza, otra vez estas diferencias locales aparecen. Interesante. Y algo interesante, me preguntaban por ahí, ¿cómo se integran con lo chileno? Lo que yo he visto es que los judíos que quieren integrarse al mundo no judío en Chile tienden a minimizar, si no es que desaparecer, su pertenencia a la comunidad judía. Ocultan su apellido, o lo chilenizan un poco, nunca hablan de los temas judíos afuera. Entonces es muy buena pregunta la tuya, que me costaría más rato contestar, pero creo que más o menos ahí te di una introducción al tema. Gracias, gracias. Muchas gracias. Tenemos, la verdad, varias preguntas que por cuestiones de tiempo no nos va a dar, la verdad. No les va a dar tiempo a contestar a nuestros panelistas. Tenemos una aquí, no sé, dice, dice Osu Chan, ¿qué podemos aprender los especialistas de género occidentales y colonizados de las perspectivas musulmanas sobre el género y la sexualidad? Esa pregunta es para mí, ¿verdad? Yo creo que sí. Okay. Sí. Bueno, yo creo que esto me lleva a la introducción de mi presentación, en el sentido de que la antropología generalmente tiende a naturalizar el género como un hecho ya existente, ¿no? Cuando la creación de los sexos y de los géneros obedece a tecnologías coloniales, modernas y científicas que fueron legitimadas conforme el paso del tiempo, y por ello tenemos una polaridad entre hombre masculino, mujer femenino. Sin embargo, lo que dentro de la antropología podríamos aprender serían, uno, las cosmologías indígenas o de los pueblos tradicionales, en donde existe una complementariedad, donde lo femenino y lo masculino va más allá de los cuerpos, porque estamos hablando de sociedades que tienen vínculos con la tierra, y entonces lo femenino y lo masculino va más allá de poseer pene o de vagina, ¿no? O útero. Y entonces es importante como volver a valorar este tipo de aspectos para también cuestionar hasta qué punto la forma en que entendemos moderna o posmodernamente el cuerpo está incidiendo también en nuestras relaciones, en la forma en que vivimos nuestro cuerpo, nuestro género, nuestras sexualidades. Y creo que sería una ganancia para la antropología valorar este tipo de cosmologías, cosmovisiones y formas de entender lo masculino y lo femenino para evitar, para evitar seguir naturalizando este tipo de estructuras que yo creo que generan un poco más de problemáticas que de alivios, ¿no? Para muchas de las sociedades. Muchas gracias, maestra Cintia. La última pregunta dice, ¿los coreanos en Chile usamos o heredamos la palabra colonia coreana para autorreferirnos? Se usa la palabra colonia. Para otros grupos diaspóricos en Chile se escucha mucho más comunidad y grupo.
pero no tiene el peso ideológico que tiene la palabra colonia. Es lo que nos dice Moisés Parr. Y le contestaba a Moisés, pero rapidísimo. Lo que pasa es que en Chile, la colonia significa... en México, colonia es la comuna de aquí de Chile, ¿me explico? Entonces, si tú aquí en Chile dices, soy de la colonia, como que no te hace mucho sentido, aunque los coreanos, por lo que veo, sí usan colonia. Aquí en Chile, a diferencia de México, se usa indistintamente colonia y comunidad. No tiene una carga, digamos, negativa. Creo que tiene más que ver con eso. No sé si haya un interés, un tema de ahí para evitar que la palabra colonia significa colono y el cojupa, etcétera. Creo que en Chile no pasa eso, pero es un tema que no he investigado, pero porque sí hay una distinción. Lo que en México se le llama delegación, aquí es comuna. Entonces, el concepto cambia en los dos países. Colonia también se usa diferente, pero no creo que haya un problema más allá de cómo se usa el español en los dos países. Ok, muchísimas gracias, maestro Manuel. Bueno, ya de verdad hay demasiadas preguntas, no fue posible poder contestar nuestros panelistas. Vamos a dar por terminado, no sin antes dar las gracias a los dos conferencistas por sus temas, muy interesantes ambos. Y los invitamos a continuar con las siguientes sesiones, por favor, de las ponencias. Saludos y muchísimas gracias. Bye, nos vemos. Luego, Un abrazo a la distancia. gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego.